Eh, esta noche tenemos el gran honor de compartir con ustedes con el doctor Orlando Quesada Vargas, que nos va a hablar de qué es la conciencia. El doctor Orlando Quesada no necesita ninguna introducción, es ampliamente conocido, él es médico internista, máster del American College of Physicians y es miembro fundador y es miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina. Él dedicó su vida académica a la Universidad de Costa Rica, donde es catedrático ya jubilado, y ha sido reconocido por algunas generaciones de médicos que lo nombraron su padrino de graduación. También el doctor Quesada recibió el Premio Nacional de Medicina en 1985 por el servicio y la educación. Ese es para el capítulo de Centroamérica. A pesar de que está retirado de la caja, es un médico activo, muy activo, y actualmente él es director de una publicación periódica en medicina, la actualización médica periódica. Es un programa que él dirige, que tiene 20 años, han hecho más de 240 publicaciones, hay 20.000 médicos que lo siguen y hay 2.000 artículos médicos alta relevancia, los cuales son revisados antes de ser publicados por el doctor Quesada. El doctor Quesada, como les mencioné anteriormente, nos va a hablar esta noche sobre qué es la conciencia. Doctor Quesada, adelante. Perdón, doctor Quesada, les ruego a todos los que están aquí presentes que mantengan los micrófonos apagados para que no haya interferencias y los teléfonos en modo silencio, por favor. Adelante, doctor Quesada. Bueno, muy buenas noches. Doctor Baltuano, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Academia por este nuevo espacio. Yo me siento realmente muy complacido de estar aquí. Hace un año nosotros abordamos el tema de cuál era el origen de la vida. Y ahí se comentó que era muy fácil definir qué es vida, pero el dilema que tuvimos fue definir el origen y ahí quedó pendiente. Hoy el desafío no es qué es la conciencia, sino cómo surge, cómo aflora, cómo nace esta percepción grandiosa que hemos llamado la conciencia. A eso nos vamos a dedicar entonces los próximos minutos. Eso. Voy a irles adelantando un poco mientras resolvemos este problema técnico. Este enfoque inicialmente tendrá una directriz fundamentalmente filosófica para caer luego en conceptos biológicos e intentar culminar con algunos matices, algunas pinceladas desde el punto de vista de lo que es mecánica cuántica y su relación
con la mente, lo que algunos investigadores consiguen hoy en día. Vamos a tratar de solucionar este primer diapositivo. No, ese es bueno, dispensen, esperamos que esto funcione bien. ¿Qué es la conciencia? Como mencionó el doctor Baltodano, en nuestro sitio virtual, en los capítulos que ahí se señalan, del 273 al 275, están resumidos estos tópicos para quien desee consultarlos. No pasa. Ya. Bueno, ¿seremos los humanos los únicos en gozar de esta condición? Bueno, yo se lo dejaré a ustedes y a su criterio. Podemos definirla de varias formas. Aguanta definiciones. Es un estado mental que permite supervisar el contenido de los pensamientos, decían los filósofos. Es todo lo que uno experimenta. Es la ruta final de los sentimientos. Es bastante, ¿eh? Algo realmente que se acepta que está ahí y que es muy importante. La palabra clásica en el idioma universal, en el inglés, es awareness, como muchos libros la definen con un solo término, estar al tanto, percatarse. Los filósofos dicen es dotar de magia el significado de la vida. Y es preciso aclarar aquí de que no estamos hablando de conciencia con C-O-N-C, que es una connotación eminentemente moral entre el bien y el mal. Estamos hablando de conciencia SC. No se pasa. Ser humano es un experimentador privado de sus vivencias, son vivencias propias. Eso es lo que le da el carácter absolutamente clásico a la subjetividad, uno de los componentes fundamentales de la conciencia, que sumada a una experiencia integral en un panorama multidimensional de los pensamientos, condiciona este fabuloso estado de la conciencia. Pero ¿cuáles son las bases materiales? Ese es el tema de mi conferencia. ¿Cómo surge de 1.300, de 1.500 gramos de material, de materia, esta percepción extraordinaria que hemos llamado la conciencia, representando uno de los principales desafíos existenciales comparables con el origen del universo, el significado del universo y el origen de la vida y el comienzo de la vida como lo tratamos el año pasado. Desde muchísimo tiempo atrás, los filósofos han tratado de abordar este tema. Y lo hacían a través de un continuo, como lo hizo Aristóteles, concibiendo el concepto de alma vegetativa, sensorial y racional, para referirse a las plantas, a los animales y a los humanos. Después de 2 siglos aproximadamente de influencias filosóficas y religiosas, un punto de inflexión ocurre a principios del siglo XVI, con la famosa alusión del filósofo Descartes: yo pienso, entonces soy, cogito ergo sum, es decir, para pensar tengo que existir.
Para existir tengo que tener entonces una base racional donde yo existo y deduzco. No es que me lo imagino. Puedo tomar, si quieren, una visión materialista que es no acudir a fuerzas sobrenaturales. Y dio campo al dualismo cartesiano, que es lo que se ha mantenido durante mucho tiempo entre lo mental y lo físico, y que tal vez es imposible de separar. Uno de los principales filósofos de la conciencia es el australiano David Chalmers. Él introduce el término conciencia, problema difícil de la conciencia. Bueno, si hay uno difícil, tiene que haber uno fácil. El difícil es la subjetividad, esa característica elemental. Y lo fácil es la percepción de los estímulos sensoriales. ¿Cómo puede uno transmitir, apreciar una obra de arte en todo su contexto? Una obra de arte abstracto. O describir una sensación de que una persona están enamorados y conviven aquello. O mirar un atardecer lleno de niños jugando. Eso es una percepción muy subjetiva. Esa es la grandeza de la conciencia, lo extraordinario. ¿Es posible una explicación material a eso? ¿Cómo es que surge eso? Y este señor Chalmers tuvo una apuesta con el investigador que anotó abajo, Christopher Koch, el compañero íntimo de nada menos que Francis Crick. Y Koch le dijo, deme 25 años y la ciencia va a dar una explicación de cómo surge esto. El año pasado Koch perdió la apuesta, tuvo que pagar una caja muy fina de vino a Chalmers porque la ciencia no ha llenado aún las expectativas. Entonces, ya ustedes ven hacia adelante que vamos a tener que ver un campo en el que todavía no están consumadas, no están llenas las expectativas potenciales. ¿Cómo surge la conciencia a partir de tejidos orgánicos? Sí, volvemos al materialismo. Tenemos que volver a las reglas básicas del universo. No vamos a entrar a las no clásicas aún, que es materia y energía, y a un idealismo que es lo que son un respaldo filosófico que no se explica por leyes científicas vigentes. Tan complicado puede ser este tema y tan atractivo en cierto momento de que la conciencia se conciba como una característica elemental de la materia del universo. Es lo que se ha concebido como protociencia, un concepto inducido por Matloff y otros investigadores. Esta es la portada de Scientific American de hace 5 años. ¿Cómo la mente aflora? ¿Cómo surge? Señores, ese es el cerebro. Son trillones de conexiones. Se parece un poco a lo que hace un año vimos como los conglomerados estelares del universo, ¿verdad? Y esto está formado casi a los 2 años de edad. Usted leen ahí donde dice, the network interactions of the brain create thought. Dice, las interacciones o las conexiones del cerebro crean el pensamiento, incluye la conciencia, el estado mental. ¿Quién sabe si es solo las conexiones? Tiene que haber algún ingrediente tal vez adicional. Tal vez por eso es que estamos aquí. Tengo que hacer aquí quitando esto. El enfoque filosófico inicial está basado en los conceptos de un filósofo extraordinario que además de ser filósofo es neurocientífico y un investigador de primer orden, él y su esposa Antonio Damasio. Para Damasio la clave es entender la homeostasis y los sentimientos. La homeostasis y los sentimientos. Entendiendo por homeostasis el imperativo básico de supervivencia, como lo que permitió la alianza entre los cuerpos y los sistemas nerviosos, y lo que dio origen a la mente consciente, responsable posterior de las culturas y las civilizaciones
que hemos vivido. Entonces, podemos ir enunciando que los sentimientos y la subjetividad van a estar formando parte de la conciencia, pero de un funcionamiento cerebral que incluye mapas e imágenes. Este concepto de mapear y de imágenes es perfectamente aceptado, no solo filosóficamente, sino neurocientíficamente. Nosotros estamos acostumbrados a ver mapas e imágenes. Nos llegan las imágenes electromagnéticas, un decodificador las toma y vemos televisión y todo el mundo feliz a millones de kilómetros de distancia porque estamos acostumbrados a decodificar imágenes. Solo que el cerebro humano tiene un premio especial que es la conciencia. Sí, forman circuitos neuronales, pero que no son sistemas digitales de álgebra booleana, de ceros y unos. Es mucho más complicado. Y hoy en día se describen no solo conexiones atípicas, sino también, no solo típicas, sino atípicas, como voy a explicar posteriormente, involucradas en el fenómeno de la plasticidad del cerebro. Sí, ha ocurrido millones de años para que el cerebro logre tener representaciones analógicas del mundo exterior. Pero tomen en cuenta que esos genes que participaron o esa selección natural que propició genes de supervivencia a nivel del funcionamiento cerebral superior, probablemente hace algún tiempo de que ya cesaron su función. Las percepciones sensoriales, como nació la vida, como una bacteria se retrae ante un estímulo bioquímico externo, persisten, las mantenemos, son básicas. Estamos llenas de bacterias que están en equilibrio con nosotros. Estos estímulos sensoriales forman imágenes y con el tiempo construyen la mente, forman mapas, son capaces de ser almacenados en guarnición para posteriormente, en el curso de los años, se pueden reconstruir, manipular, evocar, provocar acciones, generar acciones. Es decir, lo que hoy vemos como una máxima expresión de este fenómeno, por ejemplo, la memoria, las células inmunitarias, es la máxima expresión evolutiva de complejidad. Abrir un libro de inmunología hoy en día es algo bellísimo, pero son puras señalizaciones, puros mediadores. Una situación que es difícil poder explicarse cómo se organiza tanta belleza. Por supuesto que no hay el homúnculo, el hombrecillo, actor principal. Es un fenómeno global. Sí, doctor, pero la formación reticular ha sido básica, porque si la apagamos se apaga todo. Sí, la formación reticular en el tallo del cerebro es un switch que enciende y apaga. Permite la difusión de las imágenes, de los estímulos hacia los hemisferios, pero no es la responsable de la conciencia en sí, del concepto. Hay muchos estados mentales en el que la conciencia persiste y la formación reticular parece estar abatida. Algunos estados de ensueño, por ejemplo. Y muchos animales muy primitivos tienen una formación reticular muy parecida a los humanos. Tendríamos que aceptar, por lo tanto, que tienen conciencia. Esta integración temporal o permanente de información, hace un año yo decía que un genio es Claude Shannon. Claude Shannon dijo que la vida es recibir y codificar información. Son mensajes. Es una señalización constante. Y este conjunto de imágenes o de información permite formar códigos, que fue lo que hizo Crick cuando él diseña el genoma, ensayando códigos que le había facilitado a la doctora Franklin en sus estudios en la difracción que ella estuvo utilizando para ver la secuencia de las bases. Y él quiso, cuando él se retira, porque lo retiraron en Inglaterra a los 62 años de edad, se fue a California y él quiso buscar cuál era el código de la conciencia. No pudo en 25 años y murió allá en San Diego a la edad de 92 años. Estos códigos están almacenados en las cortezas de asociación, las neocortezas de asociación bilaterales en los dos hemisferios y en órdenes de jerarquía como bien conocemos.
Entonces, el cerebro está hecho como una máquina para poder establecer juicios abstractos, pensamientos abstractos, creatividad y toma de decisiones. Muchos de los elementos involucrados en lo que se llama inteligencia, y por eso veremos algunos conflictos entre lo que es conciencia y lo que es inteligencia en el diseño o funcionamiento de las máquinas actuales. El rol del hipocampo no es realmente es hipocampo, son dos. Es esa ¿cómo es que permite que una integración temporal se haga permanente? Ahí mismo, en esa estructura, hay una belleza de cómo es eso permisivo, cómo es que algo lo dejo aquí porque me sirve y esto lo voy a guardar y voy a tener muchas gavetas donde lo voy a tener disponible. Ahí está, es una estructura muy básica evolutiva. Entonces, volvamos a los sentimientos. Esto es una cosa que insiste mucho Damasio. Para mí fue un llamado de atención cuando yo leí sus libros, porque uno no tiene siempre consciente esta asociación de cuerpo-mente, de que las relaciones son experiencias mentales que nacen de nuestro cuerpo y que nos retratan en su interior, se confunden con las imágenes externas y abren camino en forma de sentimientos a través de un flujo vital continuo y en el procesamiento de imágenes permanentes en que el cerebro está. Esa última frase de Damasio me parece extraordinaria. Todo conjunto de imágenes se acompaña de sentimientos. Es interesante esa situación. Entonces, los sentimientos es una estación intermedia entre las percepciones básicas que tenemos en el intestino, en la piel, en todos los órganos que están en comunicación y la conciencia como nivel extremo que tenemos. Pero aquí comienzan los problemas para los programadores y para los ingenieros y para todo el mundo que quiere diseñar algo que tenga conciencia. Resulta que los sentimientos tienen valencia. Hay sentimientos buenos y malos, positivos y negativos, agradables y desagradables, placenteros y dolorosos. ¿Cómo programar algo que pueda distinguir eso como lo distingue el cerebro? El cerebro es capaz de tener una visión positiva y negativa de un asunto y creer que va a votar por un individuo y vota por otro. Es decir, es una situación muy especial. Los sentimientos, al situarse en una perspectiva integral, dan lugar a la subjetividad. Esa experiencia propia de que un individuo es consciente de sus experiencias, que es consciente del flujo constante, que es un asunto propio y que es una guarnición propia. ¿Recuerdan en anatomía en primer año el nervio vago y sus conexiones con todo el cuerpo? Bueno, ese es el nervio vago. Tiene mucho más conexiones aferentes que eferentes, para arriba que para abajo. Súmenle a eso el sistema simpático, los sistemas hormonales, los mediadores, las citocinas, las interleucinas. Entre el cuerpo y la mente es un tráfico inconstante de información. Ya la veo. Ahí. Entonces la conciencia está integrada por la subjetividad y por la experiencia integrada en el curso del pensamiento. Entendiendo por subjetividad el fenómeno en que los sentimientos van interviniendo a través de imágenes propias de su mente y de su cuerpo para conformarse en el dueño de su mente y su cuerpo. Esta concepción de subjetividad es una situación de que esto me pertenece y es un proceso que se construye y se conserva y que lo puedo yo rememorar en un momento determinado. Pasamos a la siguiente. Entonces la subjetividad se construye incesantemente, es una relación dinámica, alberga experiencias mentales
y le da a la persona una perspectiva individual en un marco global integrado. Ese es el resumen que hasta este momento tenemos y que es un intento infructuoso localizar un sitio específico. Eso ya no se puede aceptar. Esto lo construyeron bueno, un sabio y su ayudante de nuevo, Francis Crick. Esta era la zona caliente de Francis Crick, creyendo que tenía el código de la conciencia, así como había encontrado el código genético. En esa convergencia de las neocortezas de los lóbulos parietales, temporal y occipital. Por cierto, este es el sitio donde se concibe una de las teorías de la conciencia, de la conciencia hoy en día, que es la teoría de información integrada, que me voy a referir un poco después. Pero resulta que esto no no es un lugar específico. No pudo, Crick, perdió la apuesta, Koch. Este proceso que representa una situación, por enfatizar, muy gradual y progresiva de muchísimos años, no olvidemos que tiene una raíz común de comportamiento social y de regulación con otras especies. Todas obedecen a un imperativo miostático. Estamos viviendo en órganos que tienen miles de mecanismos de retroalimentación, sistemas de señalización, de cómo crecen, cómo se organizan. Es decir, son situaciones dificilísimas de poder emular en máquinas artificiales. Termino la parte filosófica de Damasio con esta frase. La conciencia surge del encadenamiento interactivo de la vida y el universo. Lo liga a la vida y el universo. De la física y la química, de las fuerzas tradicionales que forman sustratos de los organismos vivientes. Veremos cómo tal vez esto no satisface completamente, aunque es un postulado válido filosóficamente y neurocientíficamente. Pasemos a la siguiente. Pasamos un poquito al campo evolutivo biológico. Este es un libro de John Parrington, un investigador joven de Oxford, en el que él hace énfasis en el libro, rescato dos mensajes fundamentales. La importancia del lenguaje y la comunicación de ideas en la génesis de la conciencia humana, el papel del lenguaje y el papel de las herramientas como contribución de una manera para consumar trabajo y florecer las culturas a través de la historia, concibiendo al cerebro humano como un producto de desarrollo evolutivo cultural. Entonces, la cultura, el lenguaje y la interacción social son consecuencias del desarrollo del cerebro, pero ellos desarrollaron el cerebro también. Si un alienígena extraterrestre llega a este planeta, como hay un artículo, Homo sapiens, así somos, del año antepasado en Scientific America, de lo primero que se sorprendería es del vocabulario ilimitado y de la gramática instintiva que tiene Homo sapiens. Es muy llamativo. Viendo un poquito aquí la estructura del lenguaje entre un proceso biológico y un proceso cultural, vean ustedes la señal de ese número 3 abajo. Es lo que quiero transmitirles. La cultura puede moldear las propiedades biológicas. O sea, no solamente al desarrollarse biológicamente se abren avenidas culturales, sino que el mismo fenómeno cultural y social de interacción modula en cierta manera las propiedades biológicas y el funcionamiento del cerebro. Y esta es la comparación entre el lenguaje entre los animales y los humanos en una concepción de verbalización a la izquierda entre tradición, empatía y comunicación básica, hasta un concepto básico de los humanos que hay en el centro, A, que es conceptualizar, y B, transmitir. Ah, sí, lo entiendo y lo transmito. Y entonces, ¿a dónde me lleva esto? A cultura, lenguaje, moral, razonamiento abstracto. El lenguaje es como dice
algunos de los investigadores más notables, Roger Penrose, es la impronta de la conciencia. No puede existir conciencia sin un lenguaje como existe. En cuanto a estructura y función, los elementos clásicos que son de todos pues, conocidos, es la concepción de que estas situaciones ocurren a través de potenciales de acción en las comunicaciones neuronales y los diferentes tipos de neuronas a través de la sinapsis. Bueno, hay muchos argumentos que implican de que tiene que haber un ingrediente adicional, que los neurotransmisores por sí solos y su equilibrio dinámico y toda esta situación que ocurre y que es absolutamente indispensable, no es suficiente en esos 86 billones de neuronas y 100 millones de trillones para explicar el fenómeno de la conciencia. Este proyecto, creo que lo mencioné el año pasado, es un proyecto que estudia las conexiones y las proyecciones entre los módulos del cerebro de los adolescentes en este juego en los Estados Unidos para tratar de estudiar la conectividad. Se enfatiza, conectividad es el grado, la fuerza de las conexiones, así se define físicamente. Y la concepción de que el cerebro funciona como orquestas masivas que en un momento determinado pueden tocar al unísono. ¿Qué hace este nemátodo aquí? Caenorhabditis elegans. Hace 2 años, hablando de envejecimiento prolongado y sano, este nemátodo ha servido para una investigación tremenda y en el sistema nervioso le permitió a un investigador, Martin Schaffling, ganar el premio Nobel en la descripción de una de las proteínas básicas que regula la organización y el desarrollo y diferenciación del cerebro. Es un nemátodo que se asemeja un 40% de los genes con el humano. Un nemátodo de 1 milímetro y nosotros con 1500 gramos de material ahí interconectado. Y este nemátodo hace estas diabluras con solo 302 unidades, hace todas estas cosas. ¿Ah? Uno de los genes concomitantes más o menos que tienen 20 años que se cita abajo es uno de los básicos en la regulación de la diferenciación de la población celular en el cerebro, Notch2-NL. Este es el modelo de Francis Crick. Él soñaba que a través de la visión iba a encontrar el código de la conciencia. Bueno, no pudo. Y estas son algunas de las estaciones que Crick proponía. Ahí están los núcleos geniculados laterales en los tálamos 2, ¿sí? Y las conexiones en los lóbulos temporales para llegar a la neocorteza occipital. El detalle de estas conexiones permitió en 1981 a Hubel y Wiesel ganar el Premio Nobel de Medicina. Esta es una de las vías, vean la complejidad de esta situación. Y Crick soñaba que él iba a sacar un código de esto y iba a decir por qué nosotros éramos o no éramos conscientes. Entonces, hoy en día, este concepto de espinas dendríticas en las neuronas postsinápticas se les atribuyen propiedades para respaldar la plasticidad del cerebro. Como decía la famosa investigadora italiana novelista, la piel se arruga, pero mi cerebro no deja de crecer, no deja de conectarse. Y eso es probablemente cierto en muchas instancias. Y entramos a un concepto que es aquí muy importante porque tal vez nos va a comenzar a entrar a lo que queremos y cómo surge esto, las ondas eléctricas y electromagnéticas del cerebro. Los investigadores de antes decían que la conciencia era un toque final de campanas, era un amarre, era lo que los americanos llaman una prensa, y que no necesitamos mucha cosa evolutiva, que era pura comunicación a través de coherencia. Bueno, hay que profundizar un poco en estas ondas.
Y resulta que estas ondas, que son perfectamente conocidas, por todos los que hemos estado en el estudio, en la relación con la medicina, las ciencias biológicas, sabemos que hay diferentes ondas dependiendo de su frecuencia y su amplitud, y que llama la atención que dependiendo de eso están relacionadas o con el sueño profundo o con niveles más altos de cognición. De las ondas gamma son las de mayor frecuencia y amplitud. Esto tiene que tener alguna explicación que, por supuesto, ya hace mucho tiempo se le ha atribuido, pero que ha renacido y en relación con la conciencia. Este investigador es Earl Miller, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él concibe, y estos son estudios en animales que requieren confirmación, de que el patrón gamma, rápido, muy rápido, va de abajo para arriba, de los núcleos básicos del tallo hacia arriba. Es la que regula la información aferente, la entrante, y que la que está ya establecida en diferentes compartimientos en las neocortezas, de arriba abajo, es fundamentalmente beta. Esto es un avance. Esto ya nos dice que como esto surge, tiene que ver un poco con la organización electromagnética del cerebro, ¿no? La primera teoría de cómo surge la conciencia, de acuerdo a los investigadores actuales, es esta que se anuncia con estas siglas en inglés, GWST, por espacio, es un espacio de trabajo global. Las siglas son en inglés, ustedes las ven ahí. Esto es una teoría y es de un filósofo fundamental, de Bernard Baars. Tiene 30 años esta teoría y los franceses la han acuerpado. Y es una teoría para explicar la conciencia, de un exceso de información, con la connotación de que es una información restringida, como restringida, así que no todo va a llegar. Tiene que haber un mecanismo básico en el que, como ponen, es un teatro metafórico, está en la oscuridad, la conciencia está en el escenario prendida y mucha gente quiere intervenir, pero en ese proceso, que es lo que no sabemos cómo es, se deja pasar, hay una oferta y rechazo, ahí no entra todo, ahí tiene que entrar lo que nos sirve, lo que no nos sirve, lo que vamos a utilizar. Este concepto potencialmente se cree que es computacional, por eso se le llama modelo funcional. Es el que quizás un poquito más de respaldo tiene y está basado en algoritmos operando en las máquinas de inteligencia de Turing, que usted por razones de tiempo no me voy a referir, y que en resumen los módulos de información compiten por un acceso al espacio de trabajo. Yo quiero entrar, yo quiero meterme ahí, yo quiero una guarnición y yo voy a darle esta representación a esta persona para cuando lo necesite. Ok. La otra teoría, que es la teoría, esto ha sido un pase bien, es IIT, por sus siglas en inglés, de teoría, de nuevo, información integrada. Esta es una teoría causal. Para muchos no es una teoría muy científica, es más, pero miren quién está detrás de ella, y es de KOCH, y un famoso investigación italiano, Giulio Tonini. Ellos conciben de que existe un poder intrínseco causal en las experiencias definitivas, concretas, específicas, que tienen un umbral que ellos llaman, con esta sigla, que se pronuncia phi, y que alcanzaba ese umbral en medio de una conectividad apropiada, consigue una diseminación de la información y que eso es conciencia, la conciencia brota. Como hay que construirla, no se puede computurizar, hay que vivirla. Y esta es la gran diferencia. Se basa en un poder causal y un poder futuro. Es como agarrar una foto de un montón de gente bailando, no podemos sacar nada más a la orquesta, tiene que sacar a toda la gente, en qué momento y todo. Es decir, hay que construirla. Ok.
Voy a terminar con algunos ejemplos de algunos artículos recientes publicados en los últimos 2 años en Scientific American. Vean este. Si la inteligencia artificial se torna consciente, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Lo primero que tendríamos que saber es cómo medir la conciencia, cómo está presente. Y en efecto, ahí está en Nature, es un editorial, y le preguntan a varios neurocientíficos, filósofos, demás, ¿ustedes creen que estos dispositivos de inteligencia artificial llegarán a ser conscientes? Para eso necesitamos una definición precisa de la conciencia, fue lo que contestó la mayoría. Sin embargo, hay gente tan prominente como esta doctora que les señalo ahí y la Sustaver, quien dicen que sí, que son levemente conscientes. Bueno, opiniones se valen por todo lado. Vean este otro artículo. ¿Qué se siente ser un chatbot? Este es de Fran de Kock. ¿Qué se siente ser un chatbot? O sea, y ustedes lo contestan. Pues no se siente nada, porque no está consciente. ¿Cuál es el libro famoso de Crick? ¿Qué es la conciencia y cómo explicarla? Es interesante leerlo. Vive la frustración de no haber encontrado ese código neural. Y entonces, estos aparatos nuevos con las aplicaciones modernas, para mucha gente tienen mente y personalidad, pasan el test de Turing de la inteligencia, pero son capaces de comportarse y exhibir un comportamiento inteligente que es aprender, razonar, deducir, actuar, hacer. Eso es inteligencia, eso no es conciencia. Entonces no se puede asumir que inteligencia artificial es conciencia artificial. Conciencia, señores, es ser, sentir, vivir. No puede ser simulada, debe construirse. La conciencia tiene una relación directa con la actividad del cerebro. Las computadoras no tienen ese grado de conectividad. Entonces no hay realmente nada que ver con las teorías de la conciencia y la inteligencia artificial. Veamos otro. La comprensión de la conciencia va más allá de la química. ¿Será verdad esto? Pues probablemente sí. Este es un filósofo conocido en el Reino Unido. Dice que él escribe un libro famoso que se llama El propósito del universo y concluye diciendo que no solo es filosofía química y física, él lo acepta, que tiene que haber un ingrediente adicional y que probablemente existe en toda la naturaleza y es uno de los propulsores de la corriente del panpsiquismo en el mundo, que no son pocos y puede ser muy válida desde el punto de vista filosófico y desde otros puntos de vista. Otro. Si la conciencia es un continuo, nosotros sabemos en anestesia cómo es, no es pum, no es un binario 0 y 1, tiene estos grados, ¿cómo medirla? Sí, siempre al hombre le encanta medir las cosas, ¿verdad? Una unidad de conciencia, nadie sabe qué es eso. Entonces la conciencia tiene diferentes niveles. A través del uso de anestésicos y de los anestesiólogos nos hemos dado cuenta de las transiciones de inducir un coma reversible. Entonces, estos investigadores en Hopkins y en Harvard idearon un sistema que es apretar un mango de presión cada vez que uno lo están anestesiando. En lugar de una respuesta, una orden verbal, es que uno mismo lo haga. Y se dieron cuenta que el periodo entre lucidez y caer en estado de coma es mucho más corto de lo que se pensó inicialmente. Esto ha sido reproducido recientemente, el mes pasado, en Nature por algunos investigadores japoneses, investigando gente con electrodos directamente intracerebral. Es decir, hay una latencia de algunos pocos segundos entre entrar en un estado de vigilia a un estado de coma. Y este señor es el filósofo de la conciencia. Es Daniel Dennett, muy citado por don Claudio Gutiérrez en su libro de humanismo. Don Claudio Gutiérrez y don Juan Jaramillo
son personas que han dejado un impacto enorme para mí en la mente, en la filosofía y en la ciencia, el desarrollo de la ciencia en este país. Dennett murió el año pasado y para muchos fue el ultramaterialista más especial que ha habido, ultradarwiniano, un filósofo ultradarwiniano. Dijo que la conciencia era una ilusión, que algo que se estaban haciendo ahí un complot de ideas, pero que realmente era un estatus mental. Y incluso su libro fue uno de los llamados bestsellers, que se llama Conciencia Explicada, la evolución de las mentes. Él le hizo un gran daño realmente a la ciencia porque los ataques con la religión fueron muy abiertos e innecesarios. Creo que realmente fue un hombre importante, pero no trascendente. Otro. ¿Por qué el misterio de la conciencia es más profundo de lo que pensamos? Sí, es más profundo de lo que pensamos. Es el mismo filósofo. ¿Se acuerdan que yo les decía que era muy fácil decir que los sentimientos eran malos y negativos, placenteros, dolorosos? Y meter eso en una máquina, si uno no tiene cuidado, de pronto diseña un zombie filosófico con conducta y un procesamiento de información y resulta que es fácil caer en esta situación en el que si fuéramos resultado de procesos exclusivamente físico-químicos, podríamos ser zombies. Que un ingrediente adicional nos hace discernir entre dolor y placer, conducta adecuada y conciencia congruente. No queremos inverts. No parece que la evolución haya sido la única explicación por la cual la conciencia puede llevar esta coexistencia coherente en el cerebro humano de procesos antagónicos. Esto es bellísimo, ¿no? La conciencia puede originarse en nuestros campos eléctricos. Acerquémonos un poquito a los mecanismos de producción. Sí, puede haber comunicación interneural. Interneural. Sí, efectos efápticos se llaman. Son efectos de acoplamiento entre estímulos electromagnéticos, una de las fuerzas básicas del universo, y fuerzas eléctricas, lo que aumenta la velocidad de propagación de las descargas en 500, más o menos como se concibe hoy en día que es la cognición, no tanto la velocidad de la sinapsis. En la retina opera esto inicialmente, que es una electrodifusión rapidísima sin sinapsis, y da una señal al nervio, un fotón ahí que estimula. Algunos dicen que tienen que ser 7 mínimo para dar una señal de masa. Corre por el espacio extracelular. Son como 2 trenes bala ahí y de pronto se juntan y dan esta. Este puede ser un mecanismo de los que esté involucrado, pero ¿cómo es que eso sucede y uno interpreta la conciencia? Algunos investigadores, como los consignados abajo, están respaldando esta hipótesis. Voy terminando. ¿Qué tienen Dios, la mecánica cuántica y la conciencia en común? Esto lo escribe en Science John Horgan, que es un editorialista muy respetado. Y él comenta de un amigo que, hablando de esto, cae en una condición que admite ser un agnóstico. Es un agnosticismo. Es un concepto filosófico interesante porque es que no está accesible al entendimiento. Es donde caemos muchos. Pero el principal placer es seguir buscando. Como decía Voltaire, la duda no es una conducta placentera, pero no es absurda. Y nos protege de los dogmatismos y los fanatismos. Los 3 desafíos básicos incluyen el universo, el origen de la vida y el mecanismo de conciencia. Y todos pueden estar ligados a la mecánica cuántica. El investigador de mayor renombre hoy en día en el mundo, en el campo de lo que es la génesis de la conciencia, Nobel de Física en el 20, es Roger Penrose. Roger Penrose, y para hacer un resumen, porque no es este el motivo, ni yo soy la persona propicia para postular esto aquí,
La función de vibración en grupos de los microtúbulos de las proteínas en forma colectiva parece ser el mensaje básico con el que se guarda este concepto de subjetividad. Estos son procesos que se traducen en un patrón fractal. Fractales son estructuras geométricas que se reducen en tamaño y tienen un sinfín hasta llegar y convertirse en un proceso cuántico. Esta gente estudia este fenómeno usando gases anestésicos que inhiben específicamente estas proteínas de las neuronas. Muchas de las investigaciones iniciales comenzaron en un colegio de mujeres, de damas, que es el Wellesley College en Massachusetts, en donde estas gentes piensan que hay un soporte al modelo cuántico en el universo y una conexión holística, natural con todo el universo. Entonces, este es el libro que les recomiendo. Se los iba a mostrar ahí algunas cosas. Es el único libro que comencé a leer de atrás para adelante. Leí los 3 últimos capítulos porque ya venía esta conferencia y no tenía tiempo. Y para leerlos de adelante no los entendía suficientemente bien todavía, o tal vez nunca. Y vean lo que dice esta situación. Nada más leo brevemente para terminar. En este libro, a mediados ahí de donde se señala, Roger Penrose, probablemente el especialista en la teoría general de la relatividad más prestigiosa del mundo y una de las mentes analíticas más originales de la actualidad, sostiene que existen facetas del pensamiento humano que nunca serán emuladas por un ordenador. Cuando Penrose habla, los científicos escuchan. Cuando Penrose habla, los científicos escuchan. Estos son los conceptos muy resumidos que pude, para terminar esta presentación, extraerles. La materia y la energía son intercambiables, sí, por supuesto. Y tal vez tengamos que enfrentarnos más con energía que con materia. ¿Ok? En la mecánica cuántica, a contraposición a las teorías clásicas, la relación entre materia y energía se analiza a escalas atómicas, subatómicas y las interacciones con diferentes ambientes de gravitación, de fuerzas electromagnéticas, etc. Existe una inestabilidad esencial inherente de los sistemas clásicos. Esto es muy importante. Estos sistemas basados en la energía y el tiempo que culminaron en las teorías clásicas de relatividad tienen este ingrediente de inestabilidad, y la mecánica cuántica sería la última instancia que detiene esta degradación de precisión, lo que da a entender que es mucho más precisa. Ya desde tiempos atrás, hace un siglo, Max Planck decía que sí, que la energía se puede fraccionar en cuantos. Interesante, porque esto nos puede decir, es energía y no masa, nos puede medir cuántos de energía son necesarios para la conciencia, perdón. Hay átomos que se comportan más como energía que como materia. Y hay electrones que en lugar de cargas funcionan como ondas, que es lo que necesitamos, transmitir información. Y no es únicamente, sino que mediante el paralelismo cuántico, como podemos tener diferentes soluciones paralelas a problemas concretos y obtener respuestas más precisas. Para terminar, la mecánica cuántica permite cálculos probabilísticos de partículas elementales. ¿En qué se convertirá una cosa concreta? Es mucho más preciso. La mecánica cuántica es un ingrediente no algorítmico, no es ceros y unos o diferentes combinaciones, esencial en la conciencia. Esto es lo que dice Roger Penrose. Un ingrediente no algorítmico esencial en la conciencia. La conciencia es un ingrediente, a su vez, crucial en nuestra comprensión de la verdad matemática. Si no es que a través de la conciencia los matemáticos no podrían ver la verdadera validez de sus teoremas y de todos sus postulados. Si aceptamos que la conciencia es un fenómeno cuántico, estaremos en vísperas de una nueva era de comprensión de lo que somos y de cómo funciona el universo. Muchísimas gracias.